vamos a dar gracias y vamos a gozarnos en lo que papá tiene para nosotros el día de hoy. Padres, con mucho gozo, con mucha gratitud, que humillamos nuestros corazones delante de ti este día, viniendo a tu mesa con hambre del pan de vida, que Jesús es. Gracias por cada persona y familia representada, porque esta es tu familia, viniendo a disfrutar este ágape contigo, Padre. Háblanos, maravíllanos, permítenos conocerte más aún y ser edificados en tu verdad y santificados en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, después de un par de semanas de no poder disfrutar de la compañía de ustedes, pero sé que han estado en la mesa de Dios y que Él ha provisto su pan fielmente. Me gozo mucho en estar con ustedes. Susi está convaleciendo de gripa y esas cosas que no son nada descomunes cuando hay un montón de otras circunstancias sucediendo. Pero les envío un saludo y nos gozamos mucho en la bendición de Dios. Vamos a continuar sobre lo que el Espíritu Santo nos ha estado hablando en diferentes maneras, conociéndonos en el compromiso eterno que Dios ha hecho con nosotros, que Él le llama el nuevo pacto. Y hemos estado recibiendo diferentes aspectos, y aquellos que no estén muy familiarizados con lo que hemos visto, pues sepan que la serie de videos está disponible para ustedes en YouTube y pueden recibir todo lo que Dios nos ha ido dando, porque el propósito de todo esto es que lo vivamos. Y si algo quiere Dios que vivamos es su pacto. De hecho, Él habla en Hebreos el capítulo 8 sobre el pueblo de Israel y dice que el pacto que hizo con el pueblo de Israel tuvo que ser desalojado, y las palabras que usa es: ellos, hablando del pueblo de Israel, no permanecieron en mi pacto, y luego dice Dios, y yo me desentendí de ellos. Y eso es algo terrible, ¿no? Que podemos ver precisamente en la historia que ha vivido Israel a través de los siglos y milenios. Entonces, el pacto que nos corresponde, como hemos visto, está construido, está constituido sobre mejores promesas. Y hemos empezado a considerar esas promesas maravillosas, y están contenidas de tal forma que especifican las obligaciones que Dios se ha echado con cada uno de nosotros. Él se ha obligado voluntariamente a cumplir en nuestras vidas cada una de los aspectos de su pacto. Y hemos estado entendiendo las primeras dos, realmente la primera, pero viendo cómo se liga a la segunda, y son las siguientes. Hebreos capítulo 8 dice: este es el pacto que haré, y habla del nuevo pacto, y Dios dice: pondré mis leyes en la mente de ellos. Vamos a personalizarlo, Dios hablándonos a cada uno, y dice: pondré mis leyes en tu mente, y sobre tu corazón las escribiré. Y la tercera parte es: y seré tu Dios. Vamos a entender por qué tiene que haber esta secuencia, y empezar con la tercera parte, mencionándola solamente. Cuando Dios dice: seré tu Dios, tenemos que entender que hay una enorme diferencia
entre el que Dios sea creador y dueño de todo, a que Él sea el Dios de alguien. Si Dios no es Dios de todos, Dios es Dios de aquellos que tienen pacto con Él. Porque cuando Él se compromete con alguien, Él queda comprometido a hacer para esa persona todo lo que Él es, a hacer a favor de esa persona todo lo que Él puede hacer. ¿Sí? Y en este caso, su voluntad ha sido hacernos como Él es, dándonos su naturaleza y haciéndonos herederos eternos de su reino. Entonces, cuando oyes a la gente hablar de Dios, no están hablando de su Dios. Y hay que entender y estar conscientes de esa diferencia. Si los seres humanos hablan de Dios y obviamente tienen diversos dioses, pero el pacto que Dios hace, lo hace eterno y lo hace con aquellos que Él adopta. Y entonces cuando Él dice, voy a ser tu Dios, Él está comprometiendo su persona contigo. Y cuando esta verdad empiece a no solamente a sentar, sino empecemos a arraigarnos en ella, a vivirla, vamos a permitirle a Dios hacer cosas asombrosas en nuestras vidas. Vamos a aprender a vivir de las obras de Dios a nuestro favor. Pues teniendo eso presente, y seguramente el Espíritu Santo nos va a permitir regresar allá al tema de qué es que Dios sea mi Dios. Pero por hoy, solamente teniéndolo presente, que el hecho de que Dios se comprometa a ser tu Dios, quiere decir que Él se obliga contigo a que todo lo que Él es y todo lo que Él tiene funcione a tu favor. ¿Y eso cómo cambia tu realidad? La raza humana vive, lo entienda o no, vive consciente de el legado adámico, del legado que Adán le dejó a todas sus generaciones. Y es un legado de necesidades, es un legado de miseria, es un legado de corrupción, es un legado de muerte, es un legado de temor, es un legado de confusión, de guerra, etc. Y entonces el ser humano se sabe desprovisto, se sabe desprotegido, se sabe vulnerable, se sabe mortal, etcétera, etcétera. Y eso es parte de su raciocinio. Cuando venimos a Cristo y recibimos la adopción de hijos, Dios nos hace de nuevo. Él nos hace nacer de nuevo en nuestro espíritu, nacer de Él con su simiente, con su naturaleza. Y entonces nuestra realidad cambia. Somos sacados de maldición. Gálatas capítulo 3 lo dice, que Cristo fue hecho maldición por nosotros para que nosotros recibamos lo opuesto a maldición. ¿Qué es eso? Pues bendición. Y ahora vemos aquí a Dios diciendo, me voy a obligar contigo, me voy a comprometer contigo a que todo lo que soy y todo lo que tengo funcione a favor tuyo. Esto mismo declara el Espíritu Santo en Romanos capítulo 8, cuando dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora personalízalo. Si Dios es por mí, si Dios está a mi favor, pues ¿quién puede ganar en mi contra? ¿Quién puede perjudicarme?
Sin embargo, muchas personas que profesamos creer en Dios, vivimos muchos percances de muchas maneras y la razón es que no sabemos vivir este pacto. Entonces, por favor, tengamos presente este compromiso absoluto de Dios a aquellos que hacen pacto con Él. Y vamos a entender, bueno, ¿cuál es nuestra parte? Pues Dios empieza diciendo que todo inicia con que nosotros le permitamos accesar nuestra mente. Pondré mis leyes en tu mente y sobre tu corazón las escribiré. Y entonces vamos a poder vivir el que Dios sea nuestro Dios. Y hemos hablado ya de lo que ocurre en la mente y por qué la mente primero. Quiero hacer un enlace solamente para que todos estemos claros en esto. La mente es donde el ser humano procesa todo lo que vive, ¿no? De manera intelectual. Entonces, las personas viven de sus pensamientos y de sus sentimientos. Y de acuerdo a lo que creen saber y entender, pues así proceden a tomar sus decisiones y a realizar las cosas que eligen hacer. Pero el Hijo de Dios tiene que aprender a dejar de vivir de sus propios pensamientos y permitirle a Dios transformar ese raciocinio humano para que empecemos a aprender a vivir de la mente de Cristo. Primera de Corintios 2 dice que a nosotros se nos ha dado la mente de Cristo. Entonces, el raciocinio humano tiene que, para los que queremos vivir el pacto de Dios, tenemos que aprender a ya no estar viviendo de nuestros pensamientos. Porque allí va a estar un conflicto irreconciliable entre la verdad de Dios y la realidad humana. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, en primer lugar, Dios lo hace, si tú se lo permites. No es algo que tú logras. No es un ejercicio de yoga, no es un ejercicio de meditación, no es aprender una cierta disciplina mental, no. Es aprender a permitirle a Dios transformarte y enseñarte a ya no vivir aquí, desde tu intelecto, sino a vivir desde tu espíritu. Dios habita en tu espíritu cuando tú le invitas a venir a vivir en ti. Y es entonces que somos introducidos a la vida en el espíritu. La vida en el espíritu es algo muy práctico, es algo muy sencillo. En la existencia humana se ignora qué es el espíritu y cómo funciona, aunque todo ser humano también tiene su espíritu y vive de lo que sucede en su espíritu. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, no dijo de la abundancia del intelecto. ¿Sí? Entonces, él dijo, para el ser humano, del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen las maldiciones, del corazón salen los homicidios, los adulterios, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la parte que Dios hace nueva. Nos da un nuevo corazón. Y ahora tenemos que aprender a vivir desde nuestro espíritu y ya no obedecer los pensamientos humanos que aprendimos a desarrollar durante toda nuestra existencia en la tierra. Podemos ver, por ejemplo, en el testimonio de Dios en la vida de Pablo, el apóstol,
podemos ver el proceso de su transformación. Él vivía de sus conocimientos, de sus estudios, de sus logros, y así procesaba las cosas. Y en ese estado, lo que salió de su corazón podrido, por muy religioso que era, seguía con el corazón podrido, y lo que salió de su corazón fue odio hacia Jesús. Un odio homicida que lo llevó a perseguir a todo aquel que hablara de Jesús, deseándole la muerte, como en el caso de Esteban, la cárcel, perseguidos, etc. Entonces este hombre que era a los ojos de todo ser humano un gran religioso, una persona de mucho renombre en la religión judía, de su corazón no salía Dios. ¿Se dan cuenta? Y entonces, al procesar las cosas intelectualmente a la humana, pues la solución a la que él llegó con respecto a Jesús fue: tenemos que matar, tenemos que erradicar esto de Jesucristo, o de Jesús, el Nazareno, porque no podemos permitir que esto crezca. Bueno, conocemos la historia. Dios ama a Saulo de Tarso. Jesús viene a encontrarlo en el camino a Damasco y tiene esta experiencia con Dios de una manera muy especial. Y después que él elige respetar a Jesús, porque él le dice: Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces Saulo se rinde a Jesús. ¿Qué quieres que haga? Se rinde a Jesús, lo reconoce como Señor, o en otras palabras, como patrón, dueño. Y su primer intento después de ser sanado de la ceguera fue ponerse ahora a utilizar lo que él conocía de la Escritura, sus estudios y todo ese asunto, para convencer a otros. Y se puso a enseñar y a predicar sobre Cristo y todo eso. Pero Dios lo tomó y le dijo: no, 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 no. Yo no necesito que tú hagas el trabajo. Tú necesitas que yo haga mi trabajo en ti. Y se lo lleva a una región aparte, a Arabia, y lo tiene ahí por años. Y el producto del trabajo de Dios en Saulo lo podemos ver en la carta a los Corintios, donde él habla de quién era él y luego habla de qué es lo que él aprendió en su transformación. Y él dice: todo lo que para mí era ganancia, ahora lo tengo por pérdida para ganarme a Cristo. O sea, y cuando dice pérdida, está traducido así al español en algunas versiones, pero en realidad lo que en el original dice: lo tengo por suciedad humana, lo tengo por estiércol, lo tengo por algo abominable, aborrecible. Ya no vale nada. Y no solo no vale nada, tiene algo detestable. Para poder ahora vivir a Cristo. Estamos hablando de esto porque si tú y yo queremos vivir el pacto de Dios, tenemos que aprender que no hay compatibilidad entre el raciocinio humano y Dios. Y tenemos que estar dispuestos a vivir la transformación de vivir de los pensamientos a vivir en el espíritu. ¿Sí? Y por eso es que Dios dice: lo primero que voy a hacer es mostrarte mi verdad. Pondré mis leyes en tu mente, para que tú decidas si me permites escribirla luego, no en tu mente, sino en tu corazón, en tu espíritu. O sea, plasmar eternamente esta verdad, vivificarla eternamente en tu corazón, para que vivas de ella.
para que lo que dice mi palabra en la Escritura se vivifique en ti permanentemente. Cuando yo no sé, los que hemos estado escuchando estas cosas, cómo nos va, y sería maravilloso escuchar en los testimonios en un momento, ¿qué le estamos permitiendo a Dios hacer con respecto a nuestros pensamientos? Pero tengamos claro, hermanos y hermanas, que cuando estamos nosotros procesando las cosas de nuestro día, sean las que sean, o estamos aprendiendo a vivir todo desde nuestro espíritu en comunión con Dios, o seguimos trabajando desde nuestros pensamientos. Y podemos ser muy religiosos. Podemos encomendarnos a Dios, por ejemplo. Hay muchas personas, no, es que yo para todo le doy gracias a Dios, para todo le pido a Dios que me ayude, pero no quiere decir que estamos viviendo en el espíritu. ¿Sí? No quiere decir que estamos aprendiendo a vivir a Dios desde nuestro corazón, sino que le tomamos en cuenta pero seguimos nosotros utilizando las capacidades humanas para lo que tenemos que enfrentar cada día. Y dentro de eso podemos meterle mucha Biblia y podemos, en fin, hacer muchas cosas que tienen a los ojos de otras personas, pueden ser maravillosas, pero el producto, lo que resulta de eso, no va a ser la vida divina. Entonces, en la práctica, ¿cómo se vive esto? En la práctica esto se vive humillando nuestros pensamientos a Cristo, aprendiendo a no darte la razón ni a trabajar en base a lo que tú pienses y desde allí desarrolles las cosas, sino a aprender a vivir primero el proceso de recibir lo que Dios tiene preparado para ti, para luego vivir eso que Él te dice. Entonces vamos a ir un poquito más claros en este aspecto. Me despierto y obviamente entro otra vez en el consciente de que estoy aquí en la tierra todavía. ¿Y qué sucede? Pues puedo engranar mis pensamientos de inmediato, que es lo común, lo humano, o puedo no irme para allá y empezar desde mi corazón a identificarme con mi Padre. Permitir que el Espíritu Santo haga su trabajo en mi corazón, porque Romanos capítulo 8, verso 16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y el Espíritu me hace entonces capaz de llamar a Dios papá. Entonces fíjense la diferencia entre suena el despertador o me despierto y empiezo a pensar pues hoy tengo esto que hacer y esto y aquello y lo demás, y empiezo a armar todo mi cuadro y puedo empezar a orar desde mis pensamientos, pero eso no fue lo que Dios me dio para hacer. Eso no tiene nada diferente que la persona que se levanta para adorar a Alá, o la persona que se levanta, se persina y se encomienda a quien se encomiende. No tiene nada de diferencia. La vida en el espíritu opera diferente. ¿Sí? No te metes a tus pensamientos, te metes a comunión
en tu espíritu, en tu corazón, con tu Padre. Y empiezas a escucharle. Y empiezas a intimar con Él y a recibir lo que Él ha preparado para ti. Mientras yo dormía, mi Padre estaba preparando el próximo día. Él ya lo conoce toditito. Y Él tiene todo provisto para que yo viva el día de hoy en lo que Él preparó para mí. Y eso incluye mi vida familiar, incluye mi vida laboral, incluye mi vida social, incluye todo. Entonces, debo aprender a ir a mi Padre primero y permanecer allí. No es voy, me encomiendo a Dios y luego yo me voy a hacer lo mío. Eso es humano. La vida en el Espíritu es eterna, quiere decir no se interrumpe, no hay un solo instante en el que te desentiendes de Dios ni Él se desentiende de ti. Se vive en comunión. Y entonces es mucho más sencilla porque hay una persona maravillosa, perfecta, todopoderosa, con absoluta sabiduría y con todos los recursos imaginables y más allá de eso, para guiar mis pasos. ¿Y no ese es el compromiso que Dios ha hecho con nosotros? Que dice el Salmo 23. Tú eres mi pastor. ¿Y qué dice? Y yo ando bien necesitado y viendo cómo le hago. Así dice. ¿Te das cuenta? Dice, nada me faltará. Bueno, la comunión te permite vivir su provisión. Vas a ver la demanda por dinero, por esto, por paz, por entendimiento, por fuerza, por salud, por todas las cosas. Pero eso está provisto. Y caminas en esa certeza. No porque tus ojos lo vean, sino porque esa es la naturaleza de tu Padre. Entonces, podemos dar gracias, ¿sí? En todas las cosas. Dar gracias en todo, en todos los momentos, pero se empieza así el día. Padre, gracias por lo que hoy has preparado para que yo lo viva contigo. Gracias por la provisión que tienes para mí en este día. Gracias porque hoy vas a continuar enseñándome a vivir en el Espíritu. Gracias porque hoy vas a limpiar mi corazón más de la inmundicia que todavía te falta limpiar. Gracias porque vas a seguir renovando mi entendimiento. Y puedes pasarte allí todo el día, en tu espíritu. Puedes estar trabajando y dando gracias, haciendo lo que tengas que hacer y dando gracias. ¿Te das cuenta? Y escuchándolo. Es en ese estado que es la verdadera adoración, en el que tú vas a poder permitirle a Dios poner sus leyes en tu mente. De otra forma, tu mente está ocupada. ¿Te ha tocado que quieres agarrar un coche de sitio, pero ya va ocupado? Ya va ocupado, no te reciben y pasa lo mismo, ¿no? Nuestro Padre tiene todo preparado, todo previsto, todo provisto, pero nosotros estamos ocupados. Y ahí vamos, en lo nuestro. Y déjenme decir una cosa, mis hermanos, Dios no va a mezclar sus obras con las nuestras. Si yo quiero hacerle a mi manera, Él me respeta, me ama, me respeta y me espera. Y por experiencia propia se los digo, cuando uno va y hace
creyendo que estamos haciendo bien, terminamos haciendo las cosas terriblemente mal. Y provocamos consecuencias innecesarias que tenemos que vivir. Y nuestro Padre en su amor está más que dispuesto a vivir con nosotros lo que sea. Pero finalmente, Él nos va a traer a aprender a vivir en el Espíritu. ¿Sí? Entonces, vamos a ahorrarnos muchos problemas, mucha confusión, muchas distracciones, mucha vulnerabilidad, porque cuando estás tú pensando y tú armando y tú figurando, estás expuesto al engaño del enemigo. Y Dios advierte, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin son caminos de muerte. Y por eso en el mismo libro de Proverbios dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Así que la vivencia del pacto, ¿qué exige de nosotros? Respeto a Dios en todo, pero desde nuestro espíritu. Aprender a vivir escuchándole, respetándole, dándole el primer lugar. Jesús habló de esto mismo al decirnos, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Dónde se busca el reino de Dios? Aquí adentro. ¿De qué se trata el reino de Dios? Jesús dijo, no anden buscando el reino de Dios afuera. El reino de Dios en ustedes está. Bueno, es exactamente lo mismo. En mi corazón, ¿quién está mandando? Pues ahorita está mandando la preocupación y al rato está mandando la frustración y al rato está mandando la impaciencia y al rato está mandando los malos deseos y algo. Busca el reino de Dios. ¿Sí? ¿Cómo? No te muevas desde que inicia tu día y durante todo el día y cuando te acuestes permanece en un estado de recepción y de disposición a ser guiado a lo que Dios ha preparado para ti. Y Él entonces te va a enseñar a vivir su provisión, a vivir lo que Él preparó para ti cada día y tu existencia va a dar un giro maravilloso y vas a ver el resultado de las obras de Dios contigo. Algunos estamos pensando, híjole, que yo hubiera sabido esto hace unos cuantos años. No estuviera yo en el lío en el que estoy ahorita. Amado hermano y hermana, mira, Dios nos aconseja y dice, no digas de los días anteriores que fueron mejores o peores que los de hoy. No te metas allí, esos son tus pensamientos otra vez. ¿Se dan cuenta lo sencillo que es darle lugar a esto, en lugar de aprender a vivir aquí? No, el pacto que Dios hace con nosotros considera, tiene bien presente el lío en el que estamos metidos. El producto de toda nuestra vida en desobediencia, en rebelión, en corrupción, etcétera, etcétera. Dios lo conoce todo. ¿Y a qué se ha comprometido a Él? A decir, te voy a dar
honra en lugar de vergüenza. Te voy a glorificar. Entonces, permíteselo. Y el camino, Él lo conoce. Él sabe por dónde te va a conducir para hacer todo lo que tiene que hacer interiormente, de forma que puedas vivir la realidad divina y ella, saliendo ya de ti, transforme la situación externa en la que te encuentras. Ese es el orden de los factores. El ser humano quiere que Dios le arregle las cosas de afuera para que esté bien. Dios dice, no, las cosas de afuera son secundarias, vendrán por añadidura. Ocúpate de lo que sucede adentro de ti. Busca que el reino de Dios opere en tu interior. Primeramente, esa es la prioridad. Y lo demás va a ser producto de ese aprendizaje a vivir en el Espíritu. Resumiendo, el amor que Dios nos tiene le llevó a Él no solamente a pagar por nuestros pecados, sino a invitarnos a ser hechos hijos de Dios y a darnos todo lo que Él es y todo lo que Él tiene. Hacernos hijos y herederos de Dios y coherederos juntamente con Jesús. Esas cosas están decididas, están prometidas, son un hecho. Pero la realización de esas promesas va a ocurrir o van a ocurrir conforme cada uno de nosotros estemos dispuestos a aprender a vivir el pacto con Dios. Entonces, ¿en qué ocupo mi mente? ¿En someterla a Dios y en aprender a vivir escuchándole y conviviendo con Él en mi corazón? ¿O la ocupo en mis propias capacidades? Cuando yo engrano lo mío, le he cerrado mi mente a Dios y el pacto no se puede cumplir. ¿Se da cuenta? Y no fue decisión de Dios. Y a veces hacemos eso orando y es la parte que nos intriga. Pero es que yo oro mucho, hermano. Yo ayuno, yo oro, yo esto. Y Dios dice, ese no es el ayuno que yo escogí. Esa no es la oración que yo quiero escuchar. Dios no necesita que le estemos informando como si Él no supiera y que le estemos dictando qué hacer como si Él tampoco supiera qué se necesita hacer. Esa no es la oración correcta. Es la oración humana. Pero la oración que da el Espíritu, de acuerdo a Romanos capítulo 8, dice, no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, otra vez, el Espíritu, en tu espíritu, ayudándote a recibir lo que el Padre ya preparó para ti. Date la oportunidad de conocerte en el pacto de Dios y de conocer a tu Padre cumpliendo ese pacto en tu vida. Como podemos ver, esto tiene una aplicación inmediata y constante. ¿Cuántas veces al día piensas? Bueno, cada una de esos instantes es una oportunidad para vivir el pacto con Dios.
Y es obvio que hay una transición y que eso va a poner las cosas humanas de cabeza y las cosas divinas van a finalmente estar correctamente. Y vamos a tener que vivir esa crisis de transformación si queremos conocer el cumplimiento del pacto de Dios en nuestra vida. Así que a cada uno nos corresponde la decisión constante, porque como podemos ver, esto está ocurriendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Y la única forma es venir a ser sencillos y decir, Padre, yo no puedo. Yo no puedo ni con mis pies. ¿Cómo los gobierno? Pues fíjate que ya esto se vio en otra sesión. Respecto al pacto, 2 Corintios capítulo 10, dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento. ¿Dónde ocurren los argumentos? Y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y trayendo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Pues en lugar de pelear con tu mente y hacer esfuerzos que van a fracasar, garantizado, tus esfuerzos y los míos van a fracasar. Mejor recibamos, Padre, esas armas tuyas para que mis pensamientos se sujeten a ti. Por favor, actívalas. Eso es lo que yo elijo. Eso es lo que yo quiero. Es allí donde pongo mi corazón. Y vas a empezar a ver el poder de Dios actuar en ti para que aunque tu mente quiera irse, tu corazón permanezca. Y poco a poco, tus pensamientos van a venir a obedecer. La vida de tu espíritu es donde debe estar tu enfoque. Porque allí vive Dios. Y es desde allí donde Él va a proveer su vida a ti y va a cumplir su pacto en ti. Vamos a escucharles este día. Adelante allá con Betty. Si pueden abrir el micrófono, por favor, Juan Carlos. Adelante. Estela Cristóbal. Esta plática maravillosa y cristalina, como siempre. Yo empezaré por algo que dijo Jesucristo y que para mí es sumamente importante, pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. A mí este versículo de la Biblia siempre ha sido muy importante porque considero que es más poderoso que cualquier otro versículo por la sencilla razón que lo dijo Jesucristo mismo. Esta plática me muestra cristalinamente la manera de vivir siempre en el Espíritu. Desde que abro mis ojos en la mañana y seguir a lo largo del día, cada vez que mi mente se quiera interponer. Entonces se me hace, además de cristalina, práctica, como siempre todos los mensajes del Espíritu Santo. Para mí mi vida entera es Dios. Dios. Quiero decir, antes que toda persona, que toda situación, mi vida es Dios en Cristo Jesús. Entonces hoy yo lo que recibí es algo muy importante, eso de estar siempre en espíritu para lo que Dios me ayuda sin la mínima duda con su Espíritu Santo. Sencillamente yo, siguiendo
ese deseo de vivir en espíritu y llamándome a mí misma la atención, pero sin esfuerzo. Quiero decir, en el momento que ya me desvié, regresar al buen camino. Para mí, todas estas pláticas que hemos tenido son sobre el pacto, son maravillosas en el sentido de pondré mis leyes en tu mente y las escribiré en tu corazón. Las leyes de Dios en mi mente, yo creo que vivencialmente puedo decir que las tengo en mi mente y que las vivo en las tablas vivas de mi corazón. Pero ahorita me llegó esto de decir, desde que empieza el día con mi papá, en una comunión, porque no es comunicación, sino es comunión por amor, y yo lo amo. Lo maravilloso es que yo lo amo. Entonces, es precioso este mensaje en ese sentido. Y la semana pasada me llegó algo del Espíritu Santo muy fuerte también y que es muy importante para mí, en que se refiere a cuando Jesucristo dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y el Espíritu Santo me aventó esto, pero como Él lo hace cuando nos remueve totalmente. Entonces, y una frase muy cierta que dice, pacificador igual aquel que a alguien que posee la paz y la manifiesta. Es decir, es pacificador el que ya posee la paz. Y de esa manera está en medida de manifestar. Entonces, pues yo lo que le quiero es dar gracias a Dios. Porque hoy recibí la clave. La clave para vivir en el Espíritu a lo largo del día y de la noche. Entonces, es lo que quiero decir. Gracias a mi papá. Es mi papá. Y gracias. Y gracias. Y gracias, Cristo, porque eres un verdadero canal del Espíritu Santo. Gracias, Estelita. Qué maravilloso testimonio de cómo está siendo enseñada a vivir en esta comunión que nuestro Padre anhela. Y es algo también muy importante que tenemos que venir a comprobar y a convencernos de que el anhelo de Dios es vivir en comunión contigo. Sí, que Él no quiere que haya un instante de nuestras vidas en las que Él no participe. Porque Él no quiere que haya un instante de nuestras vidas en las que carezcamos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de benignidad, de mansedumbre, de templanza, de fe, de todo lo que Él es. Y eso va a ocurrir en nuestro espíritu. Por eso nuestro espíritu es importantísimo aprender a vivir desde allí todo el tiempo. Así que gracias a Dios que Él está dándonos claridad y que podemos ver la implementación, ¿no? ¿Qué nos corresponde a cada uno hacer para permitirle a Dios cumplir su pacto en nuestras vidas? Muy bien, ¿quién más quiere bendecirnos este día con sus comentarios? Regresamos a Puebla otra vez. Adelante. Cris, buenas tardes, soy Silvia. Hola, Silvia. Hola. Yo quiero compartir el día de hoy lo que Dios me habló.
a veces uno se aprende los versículos como, como de memoria, pero no los analiza. Y a mí lo que me ha mostrado Dios el día de hoy es cómo poco a poco, dejándome, me está llevando de la mano. Estoy viviendo, o sea, uno debe de pedir que transforme los pensamientos, porque es, creo que la base de todo, para poder pensar y actuar conforme la palabra de Dios. Entonces, yo le pido que transforme mis pensamientos para que pueda yo vivir en el Espíritu. ¿A qué me lleva esto? A que con la plática que tú has dado, entiendo el versículo, que no recuerdo la cita, pero dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió por mí y todo lo demás. Pero entonces, ¿qué entiendo yo con eso? Que Cristo vive en mí. Entonces, lo que estoy viviendo en la carne, al vivirlo con Cristo es, porque yo voy a seguir viviendo en la carne, pero como que las cosas que van a pasar, lo tengo que consultar con Él, como que ponerme en sus manos, como que consultarlo y actuar conforme a lo que pues, dice su palabra, ¿no? Para que entonces ya no caigas en el pecado de la carne, sino viviendo como en el Espíritu. Eso es lo que me dejó y es lo que compartí. Y me da mucho gusto porque poco a poco le estoy entendiendo más a la palabra de Dios y no por aprendérmelo de memoria. Nada más. Gracias, Silvia. Qué maravilloso. De veras que es tan especial cuando cada uno de nosotros empezamos a descubrir y a comprobar la presencia de Dios en nosotros y el cuidado, el amor, la atención que Dios tiene para cada uno de nosotros. No se trata de que alguien sepa un montón, sino de que cada uno conozcamos a nuestro Padre y aprendamos a tener su vida y la disfrutemos. Y entonces Él hace lo que Él tiene que hacer. Como Silvia nos comenta, estoy empezando a entender que no se trata de un proceso intelectual, ¿no? De memorización y de estar allí duro y dale, porque eso no es la obra de Dios. Eso es una obra personal, humana, mecanizada, que conduce a resultados humanos también. Pero ¿qué pasa cuando abres el corazón y empiezas a dejar que Dios te ilumine tu corazón con su verdad y te recuerde, aunque no te diga la cita dónde está, pero está en su palabra y te empieza a conectar las cosas? Hay un versículo en 1 Corintios 2 que dice que el Espíritu Santo nos va enseñando para que se vaya acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Y es el mismo capítulo donde dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, se nos ha dado la mente de Cristo. Entonces eso es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Nachito, qué gusto verte. Y Héctor y muchos hermanos que hoy están acompañándonos, les bendecimos, Percy, a todos. Queremos seguir escuchándolos. ¿Qué más les ha hablado Dios el día de hoy y qué nos quieren compartir? Adelante, Percy. Por favor, ábrenle el micrófono a Percy. Listo, ya te escuchamos. Gracias y bendiciones para todos. Pues fíjate que hasta ahorita me he dado cuenta de todo lo erróneo que he estado haciendo, pidiéndole a Dios que haga lo que yo quiera. Que cambie a fulano, que cambie a merengano y todo para que todas las cosas que yo pienso me sean dadas conforme yo quiero para mis propios intereses.
Y al Espíritu Santo hasta ahorita me doy cuenta de la maravilla que es no saber realmente lo que Dios quiere en nosotros. A mí me ha puesto mucho en mi corazón poder ayudar a la gente. Tenemos una universidad y tú lo sabes, todas tienen beca, pero había algo que todavía hasta ahorita me lo acaba de revelar. Si nosotros nos dejamos guiar por lo que Él quiere, las bendiciones no son mías ni de Irene, sino las bendiciones son de Dios y hay que dejar operar a Dios en nuestro corazón para que Él progrese. Ahora sí lo entiendo y te lo agradezco que el Señor te utilice de esa forma, porque nos abres un panorama tremendo. Gracias, Cristo, por ti y tu familia. Gloria a Dios, Percy. Me gozo mucho en estos momentos en que Dios abre, ilumina nuestros corazones y empezamos a entenderle, ¿no? Porque trae reposo, trae libertad, ¿no es cierto? Te sueltas de tantas cosas y no somos llamados a confusión, somos llamados a claridad. Por eso es que Dios es luz, porque en Él no hay confusión. Y este aprendizaje es algo que en realidad debería ser el inicio, ¿no?, de cada persona que viene a Jesús. Todos deberíamos empezar por aquí, entendiendo que cuando le abrí el corazón a Dios, Él vino a vivir conmigo y ahora tengo que aprender a vivir con Dios aquí en mi corazón y empezar esta vivencia del Espíritu desde el día 1. Bueno, para muchos de nosotros no fue el caso. Sí. Otra manera de conectarnos con Dios según esto, pero en realidad nunca ha funcionado, nunca ha producido el cumplimiento del pacto de la palabra de Dios en las vidas, porque quedamos dependiendo del esfuerzo de cada quien, dependiendo del conocimiento de cada quien, dependiendo de la disciplina de cada quien. Y la obra de Dios, pues no la permitimos, porque nunca aprendimos a permitirla. Pero en su gracia Él nos está permitiendo ahora conocer estas cosas y los que estamos dispuestos vamos a empezar a aprender a recibirle, a involucrarle, a descansar en Él. Es muy diferente cuando, como tú mencionas ahorita, Percy, en el trato con muchas personas y tenemos en el corazón bendecirlas, pero la bendición es de Dios. Y Él conoce a cada persona. Y entonces cuando Él guía tus pasos y tus conversaciones y todo, pues lo que Él te guía a hacer va a ser algo seguro. Y no tienes que ir más allá, ni menos, ni más, sino sencillamente participar de lo que Él tiene preparado. Y eso va a ser maravilloso. Gracias. Muy bien. ¿Quién más quisiera compartirnos algo el día de hoy? Otra vez al grupo de Puebla, por favor. Pero vente acá, porque no Ya es Rebe. creo que va a ser Rebe. Sí. Creer bien. Adelante, Rebe. Gracias. Que me ha regalado su pacto. Me encanta y me encantó la palabra ahorro. Porque una de las cosas que me ha regalado con su pacto es ahorrar realmente todo ese, desechando todo ese tiempo que no me permitió caminar en su verdad. ¿Sí? Punto. No importa de cómo, ¿no? En su pacto me ha regalado una senda de justicia en la que Él me está enseñando a caminar. ¿Sí? Me ha dado su Espíritu Santo, el cual me anhela celosamente y me ha enseñado a anhelar esta nueva vida de paz conmigo. ¿Sí? Su pacto me está enseñando a romper con toda enseñanza antigua que me llevaba pues a esclavizarme en muchas cosas, ¿no? Su pacto me ha regalado comunión
con él. ¿Sí? Su pacto me está llevando a fructificar, lo cual me permite estar siendo su evidencia. ¿Sí? Me encanta recordar que nada de lo que es la evidencia de un padre viene en un esfuerzo personal. Por eso me encantó la palabra ahorro, porque el que Él venga a abrir este entendimiento, a pasar en nuestro espíritu, me saca de toda esa situación, ¿sí? Antigua. Entonces, pues mira, esto es con lo que hoy yo puedo gozarme en este día. Gozarme como hija, gozarme como familia, porque también es un gozo ver el despertar que nos va regalando a cada uno. ¿Sí? Puedo recordar mi despertar oyendo a Silvia. ¿Sí? Puedo a nuestro hermano Percy. Es ese despertar del espíritu para la vida. ¿Sí? Todo lo demás lo había yo caminado en enseñanza, en una mente, en un esfuerzo, y por supuesto que testigo fiel soy de todos mis fracasos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo no gustarme con un Dios que vino a pactar su vida con la mía? ¿Sí? Entonces, pues esto es lo que hoy yo he recibido, y una vez más, me gozo con cada hermano, me gozo contigo, me gozo con haberte vuelto a ver, porque yo sé todo lo hermosamente maravilloso que estás haciendo en la casa de tus hijos, apoyándolos en esta inundación. Me gozo una vez más porque compartes en medio de esas circunstancias. Veo el testigo fiel de la fe que Dios ha producido y seguirá produciendo y nos transmite. Es muy en serio, no he hecho relajo cuando te digo, a ver, Padre de la fe, que me comunicas con esto, ¿sí? Porque es un hecho real, ¿no? Pero es algo que se esparce, es algo que Dios quiere certificarlo en cada uno de sus hijos. Esa es la evidencia de la que hablo, esa fructificación y esa evidencia con hechos, ¿sí? Con los hechos de cada vida de sus hijos. Que todos están recibiendo esa misma gracia, ¿no? Entonces, abrazarla, aprender a vivirla, guiadas por su Espíritu Santo. Y que Dios te les bendiga a todos, ¿sí? Y me siga enseñando. Gracias, Rebe. Gracias. Es de veras una existencia maravillosa la que Abba nos ha dado para vivir a cada uno. Y ¿recuerdan el hijo, la historia de los dos hijos que Jesús contó? El hijo menor quiere separarse de su padre e ir a hacer lo que se le venga en gana. El hijo mayor quiere ganarse con méritos el derecho a lo que su padre tiene. Ninguno de los dos conoce el corazón de su papá. Y uno le da por un lado y el otro por el otro, y ambos desconocen el corazón de su papá. Y en la historia que Jesús cuenta, que se llama comúnmente el hijo pródigo, pero en realidad es la historia del padre, lo que vemos es la conducta de Dios. ¿Sí? Y cómo Él permanece fiel. Permanece fiel. Y en el momento en que el hijo está dispuesto a abrir su corazón, a recibir la misericordia, a recibir la gracia, a recibir el amor, a recibir el perdón, a recibir la limpieza, a recibir la honra que el Padre le da, no por mérito, sino por gracia, entonces empieza a poder disfrutar la comunión que nunca tuvo con su Padre, porque si lo hubiera tenido jamás se le hubiera ocurrido esas cosas. Bueno, todos venimos en esa condición, a esta relación con nuestro Padre.
Venimos con rebeldía, venimos con amargura, venimos con orgullo, venimos con necedad, venimos con engaño, venimos llenos de porquería. Y nuestro Padre nos ama. ¿Está viendo tu micrófono o no? ¿Ellos te lo abren? Sí. Entonces, nuestro Padre se encarga de dar a conocer, de darse a conocer a quien se lo permite. ¿Sí? Él se encarga de manifestarse porque Él está viendo qué. Dice la Escritura, Jehová no mira las apariencias, mira el corazón. Entonces, si le has invitado a vivir en ti, necesitamos entrar a la conciencia de que Él está viendo mi corazón todo el tiempo. Hebreos 4:13 dice, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel con quien tenemos que ver. Y aprender a vivir esa apertura, esa transparencia con nuestro Padre, esa desnudez de nuestro corazón con Él, en confianza, en amor, va a permitir que Él haga el trabajo que tiene que hacer para limpiarnos de todos los estorbos y traernos a la hermosura de su santidad, donde se da la perfecta comunión. Así que me gozo mucho en ver esta obra de Dios, en escucharla en cada uno de ustedes y en lo que viene, porque estamos sencillamente en el mero inicio de todo lo que Dios tiene en su corazón. No hemos visto nada todavía. Pero lo que Él tiene en su corazón es asombroso y quiere manifestárselo al mundo, como dice Rebe, hacernos a cada uno su evidencia. Cartas vivas, abiertas y leídas de todos los hombres. Son cartas de amor. Tú estás siendo hecho o hecha una carta de amor de Dios a la humanidad. Entonces déjate amar. Sí, a mí primero me cayó de mucha sorpresa y luego me cayó muy bien cuando por el Espíritu Santo Dios empezó a enseñarme. Mira, todas esas áreas donde hay corrupción en tu vida, déjame amarte allí. Y mi cabeza, los pensamientos, trabajaban al revés, pero pues ¿cómo ahí? Allí no merezco nada. Pues que no se trata de que merezcas, se trata de que recibas. Y hoy realmente mi corazón trabaja en esa libertad, ¿no? Lo que en mí se pueda manifestar y Dios solamente conoce cuánto falta de santificar en cada una de nuestras vidas. Pero conforme esas cosas sacan la cabeza, mi tarea es correr al trono de la gracia de mi Padre y decirle, Padre, continúa santificándome, limpiándome, haciéndome tu hijo. Y eso obedece al mismo principio. Busca primeramente el reino de Dios. Es que me quiere jalar para acá la lujuria. Busca primeramente el reino de Dios. Es que me quiere ganar la ira. Busca primeramente el reino de Dios. Lo que sea, ¿sí? Búscalo. Y esa no es una búsqueda de dónde anda Dios. No es el lugar. No estás buscando dónde está, sino es recurrir a Él en tu espíritu, instantáneamente, para que Él actúe. Y su gobierno divino cumpla el pacto en tu vida, como el Espíritu Santo nos habló a través de Silvia ahorita, que Cristo viva en mí en lugar del viejo hombre que yo era. Maravilloso, ¿no? ¿Quién más quiere comentar algo este día? ¿Hay alguien más? Más allá en Puebla y luego Marco. Bendito Dios. Mira, ve. Ya está abierto.
Ay, pues buenos días o buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo les quiero compartir mi semana porque fue pues muy sorprendente y viviendo con papá. El martes fui a un curso con unas amiguitas y una de ellas estaba muy afectada. Cuando salimos del cursito le dije que si quería que le diera un aventón y me dijo que sí. Pero lleva su carita muy demasiado afligida, sí, con una angustia, y yo la verdad pensaba nada más dejarme sin seguirme. Pero mi padre me dijo que tenía que hablar con ella y me dio palabras para ella. No sé cuánto tiempo estuve con ella, la verdad. Ya era tarde noche y yo creo que me la he de haber pasado como hora y media con ella. Y mi papá me dio la oportunidad de ver cómo se le fue transformando su carita de esa angustia a una paz y una tranquilidad que la verdad nunca la había experimentado. Le di gracias a mi padre, ella se fue muy contenta, muy feliz, me dio un abrazo, me agradeció, no tenía que agradecerme nada a mí, porque pues realmente eso era de papá. Otra cosa, me mandaron un DM y el facilitador decía, a ver, ¿cuántos años van a vivir? ¿Ya vivieron 45? ¿50? ¿Y cuántos más años van a vivir? Y yo me puse a pensar, ¿y cómo vas a vivir esos años? Y se lo platiqué a una amiga y mi amiga me dice, no, sí hay que portarnos muy bien y vivir bien. Le dije, ¿sabes qué? En ese momento mi padre me dijo, ¿cómo puedes vivir 45 años si tú tienes que vivir el día a día? Le digo, yo sabes que yo tengo un año entonces, porque este día lo estoy viviendo con mi padre. Mañana tengo que volver a vivir otra vez con mi padre si me da el permiso o la misericordia de vivir otro día con él en esta tierra. Bueno, otra cosa. Viví con Mari Carmen su felicidad porque le sacaron a Benjamín estudios, le hicieron rayos X de su cuerpecito y me dijo, mamá, Benjamín tiene bien su cadera, los huesos de sus piernas, el tórax, mamá, está bien. Le dije, bueno, pues gracias a mi padre, en verdad, porque dentro de lo que ya habíamos vivido, mi padre dio esta muy buena noticia, te lo agradecí mucho, estoy orando, dándole gracias a mi padre porque es el que está haciendo las cosas en el cuerpo de Benjamín y manifiesta esta gloria que tiene para con sus hijos. Por supuesto, uno está viviendo también esta gloria con el Padre. El lunes o el martes, no recuerdo, esto es otra cosa. El lunes o martes me levantaba, estaba soñando que estaba dando una plática de la palabra del Señor en el templo. Entonces me desperté, eran como 6 de la mañana y me desperté, pero me desperté llora. Entonces le dije a mi papá, ¿tú quieres decirme algo? Agarré la Biblia y me dio mi papá la lectura de Juan, a donde él cura los ojos del ciego con lodo. Bueno, lloraba peor. Luego leí Isaías 45, la misericordia de nuestro Señor para la nación. Bueno, yo lloraba, me levanté, yo dije, tengo que hacer algo porque de veras las lágrimas me salían solas. Y luego escuché una canción de una niñita israelita que los sacaron, que son de Caracol, los sacaron de su tierra, y esta niñita canta una canción a nuestro Padre con tanto sentimiento
Y dice que ella está muy agradecida con el Señor, porque a pesar, porque le preguntan a la niña que si ella tiene odio porque lo sacaron de su tierra, le dijo, no, yo no tengo odio en mi corazón, porque mi padre que es Dios, él se va a encargar y hacer justicia. Entonces, peor, bueno, yo lloraba y lloraba. Total, que fue pasando la mañana, ya eran como 10:30 de la mañana, y me habla mi hermana Ivette y me dice, Patricia, Ricardo acaba de tener un accidente. Ricardo es su hijo mayor. Iba en la carretera México-Puebla, va rebasando a un tráiler, de la nada le salieron 2 muchachos en una moto, sumamente tomados, pero bueno, alcoholizados hasta donde más cuando se los llevaron al hospital, ni un cuarto de aspirina les podían dar. Y entonces le dice a mi hermana, ¿qué le pasó a Ricardo? Le dijo, gracias a Dios, nada. ¿Qué le pasó al muchacho? Y me dijo, nada. Se fueron a estampar al bochito. La parte de las llantas se dobló del auto de mi sobrino. Los muchachos volaron. Lo único que tenían que ponerles era collarín. El papá de uno de los muchachos dijo que por favor se arreglaran entre ellos. Estaba la policía de tránsito y que por favor se arreglaran en ese momento. Una vez que mi hermana me dijo que no le había pasado nada a Ricardo y que no le había pasado nada a los muchachos, se me acabó el llanto. Ya no lloré. Le di gracias a mi padre, en verdad le di muchas gracias a mi padre, de todos estos eventos vividos en la semana. Todos los días le he dado muchísimas gracias. He vivido con él día a día, y lo que decían en la plática, mis pensamientos ahora me los cacho yo sola cuando se quiere ir mi mente más allá y quiere hacer unas historias que Dios guarde la hora, y digo, no más, ya no más. Entonces me regreso, pero mi papá me está dando la oportunidad ya de vivir esta experiencia con él, un día a la vez. Eso es lo que yo quería compartir. Maravilloso, muchas gracias. Claro está, ¿verdad? Como el proceso de aprender a vivir con nuestro papá nos va a llevar a participar en sus obras, y este evento de llanto tenía que ver con la intercesión que el Espíritu quería que se hiciera a favor del sobrino y los otros muchachos y quién sabe cuántas otras cosas, y lo pudiste vivir y ver la acción de Dios, ¿no? Y entrar a paz. Entonces, qué maravilloso sería que todos pudiéramos, y no solo nosotros que estamos reunidos, sino todos los que le hemos abierto el corazón a Jesús en el mundo, billones y billones de personas, pudiéramos vivir lo que Dios tiene preparado para cada uno, cada día. ¿Se imaginan qué sucedería en la tierra? Sí. Pero mire, yo soy responsable de mí, tú eres responsable de ti. Cumple tu parte, aprende a vivir el pacto con Dios y Él te va a permitir participar con Él en que esto se comparta con muchos más y que otros lo aprendan a hacer, y así exponencialmente va a empezar Él a multiplicar su familia en el conocimiento vivencial de Dios, no teórico, no teológico, no religioso, sino práctico, diario, constante. Y eso va a traer una bendición enorme a la tierra y a esta humanidad que Dios ama. Nunca olvidemos que de tal manera ama a Dios al mundo. ¿Sí? Y porque a veces
en el ver la corrupción que hay en el mundo, nos queremos ir ya, ¿no? Ya no quiero estar aquí. Pero Jesús dijo, Padre, no los saques del mundo. Ten presente eso. Necesitan estar aquí para manifestarte, para que el mundo vea que los amas a ellos como me amas a mí y crean que tú me enviaste. Y con más razón es importantísimo que vivamos este pacto con Dios. Marco, adelante, te escuchamos. Yo reflexionando en este comentario que hiciste sobre cómo cuando nosotros queremos bendecir, en realidad somos bendecidos, ¿no? Por Dios, por Abba, nuestro Padre. El día de ayer, en la mañana que estuve platicando con papá, él me puso en el corazón a una persona con la que yo nunca había tratado, un hermano en Cristo, y me puso en el corazón buscarla. Entonces, pues en la mañana empecé a buscarlo y finalmente hasta la noche pudimos establecer un contacto. Y yo le comentaba que Abba me había mostrado que, pues que en su corazón había dolor, que había un quebranto y que si me permitía saber qué era lo que le estaba pasando. Y él tuvo a bien abrir su corazón, platicarme su vida, su historia. Y a la hora que él hacía esto, yo estaba viendo cómo a pesar de los dramas de la vida, donde vas perdiendo pues tu iglesia o tu familia o cosas así tan fuertes, yo veía la mansedumbre de él con el que vivía las cosas y eso me edificaba mucho, ¿no? O sea, y Abba me hizo entender el amor tan grande que él tiene por este hermano en Cristo y cómo en todos esos eventos él lo ha bendecido. Dios ha bendecido a este hermano y bueno, escuchar este testimonio de él y para mí fue una bendición, me ha edificado, confirma este versículo que tanto me ha tocado de Isaías que dice, porque ante mis ojos eres de gran estima, para mí eres honorable y yo te he amado. Y yo veía cómo ese versículo Abba lo está aplicando a la vida de esta persona a la que Dios ama tremendamente, ¿no? Y eso fue para mí una bendición. A veces uno piensa que acercarse a otros con la idea de bendecir y realmente uno es el que sale bendecido, ¿no? Y es el mismo caso me hacía ver Dios que ante los dramas que estamos viviendo con los huracanes y los terremotos y todo esto que estamos viviendo, como Dios tiene bendiciones detrás de todo esto también, ¿no? Dios tiene bendiciones, este drama que vivieron en Texas, donde pues se inundaron muchas casas de madera, que el agua las empieza a podrir. Nos platicaba Magnolia la vez pasada como prácticamente pues hay que rehacer las casas, ¿no? Y Abba me estaba haciendo ver qué maravilla que esto haya pasado. Esto va a hermanar a dos pueblos en Estados Unidos y en México, porque las necesidades de unos suplen las carencias de otros, y cómo esto abre una gran oportunidad para que México pueda exportar muchísima madera a Estados Unidos y también mano de obra. Y bueno, estoy maravillado de lo que Dios hace, a pesar de que vemos desgracias y dolor.
el plan de Dios cada vez alcanzo a comprender que es mucho más amplio de lo que nosotros alcanzamos a ver en las circunstancias particulares y en los eventos particulares, cómo Dios quiere bendecir a la humanidad, pero en grande, ¿no? Y bueno, es lo que les quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Marco. Pues la invitación a vivir este pacto con Dios nos trae al centro de su acción de bendecir, porque Él quiere hacer de cada uno de nosotros una fuente de bendición. A Abraham Dios le dijo, y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. No le dijo serás bendecido, sino serás bendición. Y porque eso es maravilloso. Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Y por eso para nuestro Padre, el hacernos fuentes de agua viva es algo importantísimo para Él. Que vivamos lo que Él vive. Él vive dando y quiere que nosotros vivamos fluyendo su vida, fluyendo su amor, su verdad, su misericordia y todo lo que la vida eterna es. Pues gracias a Dios. No quiero dejar a nadie afuera que quiera comentar todavía. Si alguien más está esperando, pues hágalo ahora. Héctor, adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos, Cris. Hace tiempo que no platicábamos en tiempo real. Me quedo con la parte de la palabra, con la porción que dice que debemos llevar sujetos nuestros pensamientos al pie de Jesús, porque esa es la causa de todos nuestros sufrimientos. Los pensamientos nos hacen sufrir. En el momento que empezamos a pensar, dejamos de sentir a Padre. Entonces, esa es la parte de la porción con la que hoy me quedo. Me ha traído a verdad, como siempre, las pláticas contigo. Y me da gusto saludar a tantas personas conocidas. El lunes que hoy por primera vez saludo. Pero sí me quedo con esa porción, que hay que llevar sujetos todos nuestros pensamientos a los pies de Jesús. Saludos. Muchas gracias, Héctor. Nos gozamos en tenerte y que la obra de Dios continúe contigo y los tuyos y su familia allá en Mérida, Yucatán. Hermanos, mírense de esta manera. ¿Saben cómo nos ve Dios a cada uno? Nos ve siendo uno con Él. Ahora, imagínate a ti en este momento, siendo uno con Dios. ¿Qué requiere eso? Que Él pueda cumplir el deseo de su corazón. Y ahí es donde pelea la mente humana, ¿sí? Nunca va a coincidir con Dios y por eso esta invitación del Espíritu Santo. Abandona la vida de tus pensamientos para aprender a vivir desde tu espíritu. Y entonces los pensamientos de Dios van a empezar a operar en tu mente. No es que vamos a traer la mente en blanco, ¿no? Pero va a ser secundaria. La mente va a recibir del espíritu, en lugar de que la mente impida que recibamos a Dios en nuestro espíritu. Así que, pues qué maravillosa sesión Dios nos ha concedido. Como todas las mesas que Él sirve son de buen gusto. Hay pan de vida, hay agua viva que quita la sed de a de veras. Hay bendición y vida eterna y vamos a disfrutarla, vamos a permitir que en nuestros hogares, nuestros círculos de acción, pues Dios pueda seguir dándonos su vida y hablando sus palabras. Y hemos tenido testimonios de qué sucede cuando en lugar de hablarle a la gente de lo que tú piensas, escuchas a Dios y le permites que Él hable. Y eso trae bendición, trae consuelo, trae salvación, trae lo que Él quiere traer. Esa es la parte maravillosa. Te das cuenta que donde tú andes,
Dios está allí y Él quiere amar a los demás contigo. Él quiere hablarles, Él quiere servirles, Él quiere manifestarse a ellos. Entonces, a eso somos invitados. Y para ello tenemos que aprender a vivir dentro del pacto que nos corresponde. Vamos a dar gracias este día. Padre Santo, nos has hablado verdad. Nos has hecho crecer en la luz de tu verdad, dándote a entender a nuestros corazones, trayéndonos a comprensión de que en nosotros está el elegir a quién le vamos a hacer caso y desde dónde vamos a operar nuestra existencia. Y tú nos invitas a hacerlo desde nuestro espíritu contigo, aprendiendo a recibir de ti para vivir lo que tú has preparado de antemano y que no hay situación, circunstancia, relación ni nada que sea imprevisto para ti. Todo lo has previsto, todo lo tienes planeado y preparado y provisto. Y nuestra vida como tus hijos debe caracterizarse porque sabemos permitirte hacer tus obras en cada situación que enfrentamos. Gracias por los testimonios que ratifican esta verdad. Gracias por la disposición que estás creando en cada uno de tus hijos. Y gracias porque este es el anhelo de tu corazón. Y realmente son cosas que nadie vio, ni oyó, ni se imaginó, pero que tú las has preparado de antemano para aquellos que te aman. Padre, te recibimos. En tu poder está el enseñarnos a vivir en el Espíritu y lo anhelamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, bendiciones. Les amamos y nos vemos la próxima semana. Adiós para todos. Saludos. Vamos a verlos a todos. Bye, Cris. Bye. Saludos Gracias. para todos. Bye.